Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Día número 18. Continuamos en una cita con la Biblia. Hoy estaremos leyendo en el capítulo 8 los primeros 3 versículos. Dice de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. Habla de la muerte de Esteban, que estudiamos en el capítulo anterior. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En este registro histórico, luego del apedreamiento de Esteban, el primer mártir de la iglesia siendo un diácono, un servidor, aparece allí por primera vez la mención de un hombre llamado Saulo. Saulo de Tarso, que más adelante se le conoce con el nombre de Pablo. Pero aparece allí en primera escena alrededor de la muerte de Esteban. Y dice que aún este hombre consentía, estaba de acuerdo con este asesinato, con este martirio de Esteban por predicar la obra y la resurrección de Jesucristo. Él está allí y dice que también asolaba la iglesia, también perseguía a la iglesia, también entraba casa por casa y sacaba a hombres y mujeres para llevar a la cárcel por causa de tener la fe en Cristo. Él, Saulo, siendo un fariseo, tenía ese celo por la enseñanza y la doctrina judía de su momento. Sin embargo, más adelante vemos cómo él se convertiría en un hombre que fue uno de los grandes instrumentos de Dios para poder llevar y extender el Evangelio. Esto nos deja ver que lo más importante no es quizás cómo comenzamos, cómo tenemos un acercamiento al Evangelio, a la vida cristiana. Lo importante es cómo terminaremos nuestros días caminando con el Señor. Saulo aprovecha un momento de tensión porque dice que la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida y habían tenido que salir los creyentes, a excepción de los apóstoles. Pero la iglesia se estaba extendiendo. El plan de Dios era extender el mensaje de Cristo en Samaria, en Judea, y nos dice que en esta ocasión fue la salida por causa de una persecución causada por la muerte, por el martirio de Esteban. Y es allí donde podemos ver que Dios tiene unos planes específicos, que a veces pareciera que los obstáculos, las dificultades, los momentos tensos en la iglesia, en la vida cristiana, fueran para derrota. Al contrario, muchas veces nos permite salir, nos permite extendernos, nos permite cumplir la tarea que el Señor ha encomendado. Entonces, debemos persistir y mantenernos firmes a pesar de las dificultades. La iglesia desde el comienzo ha tenido dificultad. Aquí vemos una persecución, aquí vemos el martirio, pero esto, ¿qué hizo? Que el pueblo, que los discípulos realmente salieran a cumplir su propósito. Vivimos tiempos un poco difíciles, tiempos donde pareciera que todo fuera a terminar mal o fuera de mal en peor. Pero Dios siempre sabe utilizar estos momentos tensos y difíciles en nuestra vida y en la vida de la iglesia para glorificarse, para extender el Evangelio, para llegar a otros, para cumplir el propósito y el plan que Dios tiene con la iglesia entera. Esta persecución aparentemente era un fracaso, esta persecución aparentemente traería como el final de la iglesia. Sin embargo, lo que hizo fue
catapultar, impulsar el avance del Evangelio hacia los planes y propósitos de Dios. Pensemos siempre en algo, que las dificultades nos van a ayudar a crecer, a extendernos, a mirar otras posibilidades y a no estancarnos y quedarnos quietos en un punto, sino a ir y avanzar con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu para cumplir la obra y la gran comisión. No siempre las dificultades traerán fracaso, no siempre las dificultades traerán una frustración o traerán un bloqueo. Al contrario, Dios usa muchas veces las dificultades en nuestras vidas para que avancemos, para que emprendamos nuevos caminos y así alcanzar el propósito que Dios tiene. Pidámosle a Dios en este día que nos ayude a entender para qué son las dificultades, los momentos quizás angustiosos que hemos pasado, pero que en últimas, detrás de todo esto, Dios está tejiendo su propósito y que cuando pase la dificultad podremos ver el panorama y decir, realmente Dios estaba impulsándonos, realmente Dios estaba haciendo algo en medio de las circunstancias. Señor, en este día te damos gracias. Gracias porque podemos aprender por tu palabra que no siempre las dificultades son derrotas, son fracasos. Al contrario, nos permiten, Señor, crecer, nos permiten explorar nuevos campos, nos permiten explorar nuevas opciones, Señor. Así como la iglesia tuvo una persecución y tuvieron que salir los creyentes, los discípulos, al lugar de Samaria, al lugar de Judea. Señor, muchas veces cuando tenemos dificultad, tú nos invitas a explorar en un nuevo campo. Que podamos explorar y saber que Dios está en medio de este asunto. Dios está al control y al tanto de nuestras vidas y de la iglesia. Señor, gracias, porque lo importante no es cómo comenzamos, lo importante es cómo terminaremos al final. Y si en el transcurso de la vida hemos podido cumplir tu propósito, tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo siempre llenándonos y dándonos el denuedo para caminar aún a pesar de las dificultades. Es lo que te pedimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.